Buenas, hoy vamos a empezar a hablar sobre las fracciones. Seguramente es un tema que viste desde la primaria, en la secundaria, pero ¿qué pasa? Al entrar en la uni por ahí queda medio perdido ese conocimiento y lo necesitas para materias como química, fisiología, genética, epidemiología, farmacología. Podría nombrar un montón más. Con eso ya nos alcanza para saber que necesitamos saber trabajar con fracciones y entender a fondo lo que significan. Es un concepto muy básico que por ahí se nos pierde un poquito. Así que vamos a eso. Vamos con estas preguntas para ayudarte a empezar a formar el conocimiento sobre fracciones. ¿Para vos qué son? ¿Qué te imaginas cuando escuchás la palabra fracciones? Trata de no hacer trampa y responderlo. Anótalo si querés. Pero ahora te encargo eso. Por favor, trata de responder estas preguntas, como sea. En tu mente, por escrito, garabate algo. ¿Qué te imaginas cuando escuchás la palabra fracciones? ¿Es algo parecido a esto? No sé, muchas veces pensamos en fracciones y pensamos en dividir. A veces lo vemos escrito de esta manera o de esta otra. Podemos imaginarnos algo como esto otro. Y si no, algo que nos decían en la primaria, repartir. Dividir es repartir la fracción. Partimos algo en varias partes. ¿Te sonaba algo de esto? Ahora sí, vamos con la definición oficial, por así decirlo. Una fracción que es una forma, una manera de representar la división entre dos números. Por eso recién poníamos, por ejemplo, así, 3/4. El numerador es dividido por el denominador. Usamos las fracciones para representar partes de un todo. Las partes de un total las vamos a representar a partir de fracciones. Eso es lo más simple que podemos decir. Vamos a recordar algo sobre la clasificación de las fracciones, un poquitito nada más. Las fracciones se llaman propias cuando el numerador es menor que el denominador. Por ejemplo, ahí, 2/8. El numerador es menor que el denominador. Se les llama fracciones impropias cuando sucede lo opuesto, que el numerador es mayor que el denominador. Lo vamos a analizar y vamos a ver por qué es importante recordar esto. Vamos con un ejemplo. Acá tenemos una proporción que nos indica 3/4. Por otro lado, tenemos una pizza que está dividida en 4 partes. Este es el total. El total es la unidad que es la pizza. Vamos a poner acá una pizza. Pero esa pizza está dividida en 4 partes. Yo tengo 4 partes en total. Eso es lo que me está indicando el denominador. Las partes que yo tengo en total. O sea, las partes en las que divido la unidad. Por otro lado tenemos el numerador. El numerador me está diciendo cuántas partes estoy seleccionando. Por ejemplo, con cuántas partes me quiero quedar. Podría decir, si tomo 3/4 partes de la pizza, estaré tomando 1, 2, 3 porciones. Esas 3 porciones las tomo. Me las dejo para mí. Por ejemplo, yo pondría, esas son las porciones mías. Y les pongo mi nombre. Me corresponden 3/4 partes. De paso, podemos ver que esta es una fracción que se denomina propia. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador. El numerador es más chiquito, el denominador es más grande. Veamos otro ejemplo. Ahora la unidad, voy a poner una pizza, que es el total, está dividido en 8 partes. Eso es lo que me indica el denominador. 8 partes es lo que tiene el total. El numerador me dice cuántas selecciono. Selecciono 6. 6 de 8 partes que tengo en total. Entonces, podemos decir que esta es una fracción propia, porque el numerador es más chiquito que el denominador.
Otra forma de decirlo es que el numerador entra en el denominador, está contenido. Si te fijas, las 8 partes contienen a las 6. Entonces, si selecciono 6, yo estaría tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Le voy a poner también mi nombre. Me corresponderían estas 6 partes si yo eligiera quedarme con 6 octavos de esta pizza. Ejemplo simple. Vamos a ver un poquito más. Vamos a analizar el total primero. El total es una pizza. ¿Cuál es la diferencia entre la pizza A y la pizza B? Es una unidad, es una pizza. ¿Qué tienen de diferente? Una está dividida en 4 partes, voy a poner por acá 4 partes, y la otra está dividida en 8 partes. Entonces, con eso yo puedo saber cuál es el denominador de cualquier porción que yo tomara. Por ejemplo, para la A es en cuartos, para la B es en octavos. Entonces, un total de 4 partes, yo seleccionaba, por ejemplo, en el caso A, 1, 2, 3. Y ahí tenía 3 cuartos. En el caso de la pizza B, yo seleccionaba 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 octavos. Fíjate que son dos fracciones diferentes, pero que si lo analizo, representan la misma cantidad de pizza que, por ejemplo, me voy a comer yo. ¿Cuál es la diferencia? Si es lo mismo, ¿en qué se diferencian? ¿Podés dar una respuesta a eso? Acá podemos ver que tanto 3/4 partes como 6 octavos representan la misma cantidad de pizza. Es decir, estoy consumiendo, por ejemplo, toda esa cantidad, que es exactamente igual a esa cantidad. Entonces, estas dos fracciones son fracciones que se dice, como son iguales, son fracciones equivalentes. ¿Cómo podría yo plantear una equivalencia de fracciones? Supongamos que yo no conociera este numerito. ¿Qué es lo que puedo hacer? Multiplicar numerador y denominador por el mismo número. Si multiplico tanto el numerador como el denominador por 2, 3 por 2, 6, 4 por 2, 8. A la inversa, si quisiera pasar de esta fracción a la anterior, tengo que dividir por 2 en este caso. Se nota en el dibujito, la misma cantidad de pizza acá está representada por una sola porción y en este otro caso por 2. Entonces ahí tengo dos fracciones que son equivalentes. Entonces, de estas dos fracciones, por ahora, ¿qué podemos decir? Que son dos fracciones que son equivalentes. La diferencia está en que en una la unidad está dividida en 4 partes y en la otra pizza está dividida en 8 partes. Son equivalentes, tomo la misma cantidad y además podemos decir que son fracciones propias, donde el numerador es menor que el denominador. Fíjate que 3 es menor que 4, 6 es menor que 8. Dicho de otra manera, el numerador puede estar dentro del denominador. Está incluido en el denominador. Vamos a analizar otra cosa. Si el numerador está incluido en el denominador y yo me quedo de esta pizza con 3/4 partes, ¿me estoy quedando con más o con menos pizza que la unidad? Es bastante obvio, ¿no? El total es una pizza. El total, vamos a poner acá 1, está formado por 4 partes en total. Entonces, yo solo estoy tomando 3. Si 4 partes representan el total, 3 partes me van a dar un poquito menos. Por lo tanto, ahora sabemos que las fracciones propias me tienen que dar ¿cuánto? No importa el número, pero en relación al 1. ¿Más o menos que 1? Supongo que encontraste la respuesta, ¿no? Entonces, resumiendo, las fracciones propias tienen un numerador
que es menor que el denominador y el resultado siempre es menor a 1. Recordá lo que veíamos recién. El numerador es menor que el denominador, está contenido en él. Por lo tanto, si de una pizza que está dividida en 4 me quedo con 3 porciones, es bastante evidente que no me estoy comiendo todo lo que hay. Estoy comiendo 3/4 partes, que sería, lo vamos a poner por acá, 0,75. Y ahora veamos este ejemplo. 3 medios. El denominador me está diciendo cuántas partes tengo. Tengo 2 partes. O sea, yo miro una pizza y la divido en 2 partes. El numerador me dice cuántas voy a tomar. 3. Yo digo, bueno, esta es una, esta es otra, 2. Y ahora noto que, en este caso, ya una pizza no me alcanza para satisfacer lo que yo me quiero llevar. Entonces, necesito otra pizza más. Ahora, ¿qué pasa? El total es diferente. Ya no es la unidad en este tipo de fracciones. Por eso, a esta fracción se le llama fracción impropia. Porque ya no me alcanza una unidad para completar la fracción. Necesito otra más. 3 medios. En este caso sería 3 mitades. 1, 2, 3. Veamos qué pasa ahora. Yo también tengo una pizza y otra más que están divididas en 4 partes. 4 partes de cada unidad. Necesito 6. 6 de 4. Otra vez, el numerador es mayor que el denominador. Es decir, el numerador no puede estar contenido acá. Porque claro, 4 partes no pueden contener a 6. Entonces, otra fracción impropia. 6 de 4 partes. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cuartos. ¿Te vas fijando y vas pensando qué resultado me va a dar esto? Por lo tanto, estos son ejemplos de fracciones impropias donde el numerador es más grande que el denominador y necesitamos más de una unidad para completar esa fracción. Vemos 3 medios. Tomo 3 mitades. 1, 2, 3. 6 cuartos. Tomo 6 cuartos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si te fijas, la cantidad de pizza que estoy tomando de 3 medios o de 6 cuartos es la misma. Es decir, que estas dos son fracciones equivalentes. Y se cumple lo mismo que habíamos visto antes. Si al numerador lo multiplico por 2 y al denominador lo multiplico por 2 también, por ejemplo, llegué a una fracción equivalente. Y podría hacer otra más, si quiero, multiplicando esto por 2 y esto por 2. ¿Qué me daría? 6 por 2, 12. 4 por 2, 8. Lo vamos a ver acá con las porciones. Si divido en 8, ¿con cuántos octavos me estaría quedando? 12 octavos. Los podemos contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fracciones equivalentes. En este caso son impropias. ¿Cuánto me dará el resultado? En relación al 1. Analicemos esta fracción, que ya sabemos que es impropia, numerador más grande que el denominador, no está incluido, y entonces, sacando la cuenta, ¿qué necesito? 1, 2, 3 mitades. 3 mitades las obtengo a partir de una pizza y una mitad. Entonces, ¿qué número me daría esta fracción? Supongo que ya te diste cuenta de esto.
En fracciones impropias, donde el numerador es mayor que el denominador, el resultado siempre va a ser mayor a 1. Siempre, siempre, siempre. Tenedlo en cuenta, porque a veces esto se desdibuja un poquito, pero analízalo. Cuando el numerador es mayor que el denominador, el resultado siempre va a ser mayor a 1. Ahora sí, resumiendo, tenemos las fracciones propias y las impropias. En las fracciones propias, el numerador es menor que el denominador y puede estar contenido en él. Por lo tanto, una unidad alcanza para resolver a esa fracción. Por eso el resultado siempre va a ser menor a 1. En las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador, nunca va a estar incluido en él, por eso necesitamos más de una unidad, en este caso 1,5. Por lo tanto, el resultado siempre va a ser mayor a 1. Cosas importantes, porque después esto te va a servir para razonar distintos conceptos en otras materias. Para terminar, pensemos en esto. Tengo una fracción y otra que es equivalente. Ambas representan esta cantidad que justamente es la misma que está representada gráficamente. Hay muchas maneras de representar la misma cantidad. ¿Se te ocurre otra? Hay una que seguro se te cruzó por la mente en algún momento. Esto te va a ayudar a trabajar después con proporciones y probabilidad. Cosas que te voy a explicar en otra clase más adelante. Por ahora te dejo pensando, ¿de qué otra manera podríamos representar este 0,75? Trata de pensar cuáles podrían ser los totales y las porciones. Por ejemplo, si yo digo el total es una dieta, las porciones podrían ser los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas, los minerales, el agua. Podría pensar que el total es la sangre y que uno de esos componentes podrían ser los glóbulos rojos. Podría pensar en soluciones, soluto, solvente. Podría pensar en genética también y decir, bueno, distintas características de la población. Estos son solo algunos ejemplos que te van a servir para comprender proporciones, probabilidad a partir de las fracciones, del concepto de una fracción. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos la próxima.